Hola mis queridos estudiantes de octavo grado, bienvenidos a esta nueva clase que se llama Reproducción en Humanos, tema muy importante que venimos tratando desde finalizar el primer periodo. En esta diapositiva que se plantea aquí voy a estipular los diferentes pasos a tratar durante la explicación. Primero voy a hablar sobre el concepto de reproducción, los caracteres sexuales primarios y los caracteres sexuales secundarios, que son los diferentes cambios que pasan en nuestra vida. Luego, en segunda opción, los aparatos reproductores masculino y femenino, cada una de sus partes explicándolas también. Y por último, el embarazo y el parto o alumbramiento. Para empezar la clase, vamos a empezar por el concepto de la reproducción. Entonces, esta consiste en la unión de dos células, una femenina y una masculina, mediante un óvulo y un espermatozoide. ¿Sí? Cuando el espermatozoide entra en el óvulo que está fecundado, entonces empieza el proceso de la formación del nuevo ser. Entonces ahí empieza a formarse. Ahora es muy importante tener en cuenta los caracteres sexuales primarios que existen como primera etapa. Entonces dice, son los rasgos que caracterizan el aparato reproductor masculino y el femenino. En el hombre es el pene y en la mujer la vulva o vagina. Sí, es la primera etapa de reconocimiento para saber si es hombre o si es mujer. Entonces ese es el primer cambio que uno experimenta. Ahora, en esta diapositiva nos vamos a encontrar con los caracteres sexuales secundarios. En esta es la etapa que se desarrolla durante el proceso de la pubertad. Entonces, por eso es que las chicas empiezan a desarrollarse las mamas, empiezan a crecer, se les ensanchan las caderas, hay crecimiento y hay crecimiento del cuerpo, ¿sí? Les cambia el tono de la voz también, al igual que a los chicos se les hinchan los hombros, la voz se les hace más grave y empieza a crecer el vello facial. Si quieren se pueden detener en esta diapositiva y van a poder observar más cambios que surgen durante estos caracteres sexuales secundarios. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de células reproductoras que existen, ¿sí? En primera medida vemos aquí los óvulos y en segunda los espermatozoides. Los óvulos son las células sexuales reproductoras femeninas. Tienen forma redondeada, no se pueden mover y cada mes madura uno de ellos. Los espermatozoides son las células sexuales reproductoras masculinas. Poseen una cabeza, una cola y un flagelo, y ese flagelo es el que le permite el movimiento al espermatozoide para que pueda fecundar el óvulo. Ahora vamos a hablar sobre los aparatos reproductores. Está el aparato reproductor femenino y está el aparato reproductor masculino. Recuerden que la unión del espermatozoide con el óvulo es el comienzo de la fecundación, ¿sí? Y empieza a desarrollarse el nuevo ser. Ahora vamos a explicar dichos aparatos. Vamos a empezar por el aparato reproductor femenino. A la derecha encontramos el dibujo con sus partes y a la izquierda encontramos la respectiva explicación de cada uno de ellos. Empezamos. Dice, este se encuentra en el abdomen, ¿sí?, de la mujer. Sus órganos son los ovarios, que son aquí, que están aquí planteados, producen los óvulos. Aquí cada 28 días se ovula uno, ¿sí? El útero, que en su interior se desarrolla el feto. Acá en esta partecita en forma de B se va a desarrollar el feto. Las trompas de falopio comunican los ovarios con el útero. En ellas se produce la fecundación. O sea, a través de esos conductos, de estas trompitas, se va a desarrollar el proceso de la fecundación. La vagina, sí, que es el conducto que comunica el útero con el exterior. O sea, tenemos ese pedacito acá que se llama vagina. Si esta partecita que está acá y esta me va a comunicar el útero hacia el exterior. O sea que cuando el feto ya se forme o el niño ya se forme, entonces en el momento del parto por aquí es donde va a salir. Y por último está la vulva, que la parte externa está formada por los labios inferiores y exteriores, ¿sí? Y esto va a proteger va a proteger la vagina como tal de cualquier infección o cualquier cosa que quiera ingresar en ella. Ahora vemos aquí el aparato reproductor masculino, ¿sí? Este se encuentra debajo del abdomen. En la mujer está en el abdomen y en el hombre está debajo del abdomen. Está conformado por los testículos que están en esta parte y ese se encuentra en el exterior. Producen los espermatozoides. Aquí se van a producir los espermatozoides y están protegidos por esta telita que está acá llamada escroto. Luego vamos a pasar por los conductos deferentes. Son tubos finos que conducen el esperma desde los testículos a la uretra. O sea que aquí van
a transportarse los espermatozoides hacia la uretra, ¿vale? Las vesículas seminales son glándulas que producen el semen y lo vierten en la uretra. O sea, aquí esta venita que está allá, acá son las vesículas seminales. O sea, eso es lo que hace que se segreguen o se formen los espermatozoides aquí, el semen se forma aquí en los testículos y puede atravesar a través de la uretra para que en el pene pueda hacer la expulsión. Y por último está el pene, que dentro de él se encuentra la uretra y mediante este se mantienen las relaciones sexuales. Pero está entendido hasta ahí. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la fecundación. Entonces aquí la fecundación vamos a ver las flechitas. Empezamos por el recorrido de la flechita verde, ¿sí? Por este ingresan los espermatozoides, ¿sí? Aquí el óvulo, aquí está el ovario y aquí ya está el óvulo que se maduró en los 28 días después de la menstruación y este óvulo sale aquí al encuentro con el espermatozoide. En este momento el espermatozoide ingresa en el óvulo, lo fecunda y el recorrido empieza acá mediante las flechitas amarillas que me están sugiriendo las etapas del embrión para llegar hacia el útero y empezar a formarse. Empieza como una etapa de cigoto, luego una etapa de mórula y por último viene la etapa de la implantación, que es en el momento donde, valga la redundancia, se va a implantar aquí en esta parte del útero y va a empezar el desarrollo de las diferentes etapas del bebé. Ahora, la regla o menstruación de las mujeres consiste en madurar un óvulo cada 28 días aproximadamente. Vuelvo y les explico. Después de la menstruación llega la maduración del óvulo para que pueda quedar en embarazo, pueda darse el proceso de la fecundación. Espero me estén entendiendo hasta acá, mis chicos. Ahora, vamos a hablar por último del embarazo y el parto o alumbramiento. Ya después que han pasado todas las etapas y el embrión se ha implantado en el útero, entonces ya empieza su proceso de desarrollo. Aquí empieza el desarrollo del feto a través de cada mes, ¿sí? El crecimiento, diferentes etapas, hasta llegar al parto, ¿vale? Y por último, la expulsión y el alumbramiento. Vamos a hablar ahora más específicamente de esto, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del embrión. Dice que el embarazo dura aproximadamente 9 meses y termina con el parto. Y hay unas fases del embarazo que se desarrollan de la siguiente manera: la placenta, el cordón umbilical y la bolsa amniótica. En la placenta es la que a través de ella la sangre, los nutrientes y el oxígeno va a llegar al embrión. El cordón umbilical está formado, aquí lo vemos, está formado por vasos sanguíneos que comunican el embrión con la placenta. O sea que a través de él van a pasar los alimentos que van a permitir nutrir el feto. Y la bolsa amniótica, que es todo lo que vemos aquí, que va a proteger al embrión de cualquier riesgo, ¿sí? En el momento de que esa bolsa se rompa, en ese momento ya empieza el parto o en su defecto el niño ha muerto, entonces tienen que sacarlo. Aquí el desarrollo del feto. Acá me dice que los órganos en el feto se van desarrollando poco a poco, así que cada etapa tiene su formación. Entonces, pasados los primeros 3 meses, el embrión se convierte en feto. Al 5.º mes, el feto se empieza a mover y ya se puede saber de qué sexo es. O sea, aquí a partir del 5.º mes ya la mamá sabe si es femenino o si es masculino. A los 9 meses ya pueden hacer. La medida máxima es de 3 kilos y, bueno, el peso máximo, ¿sí? Es de 3 kilos y la medida de 50 centímetros. Los bebés prematuros nacen antes de tiempo y necesitan un cuidado, ¿sí? Un cuidado superior, ¿sí? O especial. Por eso es que los mandan al proceso de incubación para que terminen de desarrollarse dichos órganos que no se hayan desarrollado durante el proceso de formación. Ahora, vamos a hablar del parto. Eso tiene 3 partes, ¿sí? La primera es la dilatación, luego la expulsión y luego el alumbramiento. La dilatación es el orificio de salida del útero, empieza a dilatarse y se producen las contracciones rítmicas, es decir, los dolores que le están avisando a la mujer que el niño ya está por nacer, ¿sí? Entonces son pequeños dolores que el útero empieza a contraerse. Entonces por eso es que empiezan esos dolores.
luego sigue en la expulsión. Lo vemos acá. Dice, consiste en la salida del bebé. La vagina también se dilata, el cordón umbilical se corta y su cicatriz es el ombligo. Aquí vemos el ombligo, el cordón umbilical, perdón. Aquí está el niño saliendo. Cuando él sale, este cordón se corta y en su ombliguito queda rasgos o restos del ombligo que mediante el tiempo se va cicatrizando y se va cayendo. Y aquí por último tenemos el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta. Sí, esta placenta tienen que expulsarla a las mujeres para evitarse infecciones o enfermedades graves más adelante. ¿Vale? Entonces hasta ahí estará entendido. Ahora vamos a hablar de la agregación, que es el embarazo ectópico. ¿Sí? Entonces dice, si en la fecundación el cigoto se atranca, en las trompas de falopio, se le llama embarazo ectópico. O sea que si cuando el espermatozoide ingresa acá y va a fecundar el óvulo, pero cuando el embrión va de vuelta hacia la realización de las fases, a convertirse en embrión y atascarse aquí en el útero, entonces en ese momento se queda trancado acá, tienen que desatascarlo, ¿sí? Para que pueda seguir su proceso. Si no logran desatascarlo de ahí, pues el feto muere y tienen que hacer el debido legrado que llaman, para que puedan sacar esos restos del bebé ahí, porque si no pueden ocasionarle la muerte a la madre también por una infección que se produce. ¿Sí? Entonces dice, el embarazo ectópico se produce por un trastorno en la fisiología de la reproducción humana que lleva a la muerte fetal. ¿Sí? Entonces no es muy seguro que vaya a haber una formación de un niño habiendo un embarazo ectópico. Ahora vamos a hablar de los gemelos y mellizos. Los gemelos se forman en un mismo cigoto entre un óvulo y un esperma. Aquí vemos una bolsa donde se están formando los dos, y los cigotos sí se forman en dos bolsas diferentes y se fecundan dos óvulos y dos espermas, son los que vienen a entrar en esos dos óvulos que fueron madurados en la ovulación. Y ahora vamos a hablar sobre lo que son la cesárea. La cesárea pues ya es una incisión que hacen en el vientre para poder sacar al bebé, ya que si el niño no pudo nacer normalmente, entonces rasgan la parte baja del vientre y de ahí sacan al bebé muy cuidadosamente. Y por último vamos a hablar de la agregación, que son los siameses, son aquellos gemelos cuyos cuerpos siguen unidos después del nacimiento. Esto es como una etapa de mutación, ¿sí? Entonces ellos al nacer, un solo órgano es el que va a cumplir la función para ambos. Entonces es muy corta la vida de ellos, ¿sí? Entonces por eso dice que la supervivencia oscila entre el 5% y el 25% muere. O sea que si de 100 partos fueron siameses, por ahí 5 o 100 meses son los que sobreviven, del resto mueren. ¿Por qué? Porque un solo órgano no puede suplir todas estas funciones. Bueno chicos, espero hayan sido de mayor entendimiento y haya sido buena la explicación y me hayan entendido todo, ¿vale? Nos vemos la próxima clase. Hasta luego chicos, gracias.